No es que varios chilenos tenían pero ya era. Ah, probable. Puse un par de Elástico, ¿no? Ya, bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pedro Peña, yo soy médico veterinario. Me dedico al cuidado intensivo y emergencia desde el año 2002, que me integré al grupo de emergencia de VETS. Estuve 11 años trabajando en VETS. Hice mi vida profesional en Pensilvania y en París. Y de ahí regresé de nuevo a Chile. Me dedico actualmente en cardiología y cuidado intensivo, eso es lo que hago normalmente. Y soy el director de la área veterinaria de red intensiva, que nosotros hacemos 2 veces al año congresos internacionales. Lo que vamos a ver hoy día es emergencia y emergencia veterinaria, especialmente, muy dirigida al médico general, principalmente a lo que es tanto shock séptico, reconocimiento de los shock, diferencia de los tipos de shock, poder entender qué está pasando con los pacientes cuando entran en emergencia. Y terminamos la clase con un poco de shock séptico y recover, que es el protocolo de reanimación. Ese es como el protocolo de hoy día. Yo entrego los PDF. Desgraciadamente la plataforma ustedes no soporta el peso del PDF. Pero por Mac lo puede pasar sí. por... O por pero, Sí, sí. O por pendrive y entre ustedes se las copian. No hay problema. Pero la plataforma no va a funcionar. Mal. Chuta, doble. En 3D. Es 3D, no. Lo que vamos a ver, shock séptico, tanto sepsis, algunas maniobras UCI y lo que es reanimación, tanto los protocolos que son ATLS, BLS y reanimación cardiopulmonar y cerebral, todos guiados por el protocolo actual, que es el protocolo RECOVER, que es la actual guía de reanimación cardiopulmonar en pequeños animales que nos rige actualmente. Primero hay que decir que la emergencia, en una unidad de emergencia donde exista un puro médico veterinario y esté solo, es muy difícil sacarlo adelante. Esa es la primera cosa que tienen que saber de emergencia. Sacar una emergencia solo es muy difícil. Por eso es esencial tanto hacer entender a los administradores de los centros como a los otros colegas que no todo centro que tenga un colega trabajando está en condiciones de poder absorber emergencia. Una emergencia en una consulta, lo que se puede hacer es reconocer y poder hacer un pequeño triage, una valoración de severidad y saber si el paciente es muy grave, bastante grave, escasamente grave o no es grave. Pero más que eso, poder reanimar a un paciente que venga con un paro cardiorrespiratorio o una emergencia severa cuando está solo, es muy, muy difícil. En mi vida profesional, la verdad es que trabajé entre clínicas muy grandes y clínicas muy pequeñas. Las grandes, trabajé para HBS muy poco tiempo, casi de pasantía. VETS, 11 años, neurológico como jefe de cardiología y WISO como jefe de cardiología. Entonces son clínicas muy grandes donde hay, en turno más pequeño, hay como 7 personas dando vueltas. Entonces, una emergencia con 7 personas es exquisito. En la clínica más pequeña que estuve, estaba solo. Y desgraciadamente estaba en la granja, a la espalda del sanatorio, donde las emergencias me llegaban así. Tome, paciente no le llama, haga lo que pueda. Y no había muchas posibilidades porque ahí pagaban extraordinariamente con billetes uno sobre otro, muy dobladitos. Se pagaban 200 lucas por un billete de 500 cuando existían. Y no es broma. Entonces lo primero que hay que decir es que la emergencia hay que ser súper honesto con uno mismo. Cuando tú vas a instaurar una unidad, un servicio de urgencia y emergencia, debes saber cuál es la capacidad operativa de absorber emergencia. Y eso es una potestad, una prioridad del médico veterinario. El médico veterinario tiene que saber
cuánto es la capacidad que necesita. Entonces, puedo absorber una urgencia, dos urgencias. Si llega a la tercera, ¿qué hago? Lo derivo, ¿a dónde? No sé, de tu clínica lo lleva a la clínica de él. ¿Él tiene capacidad para absorber esa emergencia? Y ahí está la importancia de hacer redes de comunicación, igual que el sistema asistencial chileno, donde tú dices, está la clínica Ascón, la clínica alemana, la clínica Santa María, la clínica Indiza, Hospital El Salvador, Hospital del Pino, Hospital Parroquial, JJ Aguirre, pero todos son parte de una red, donde en el momento donde se comienzan a colapsar los servicios, el mismo sistema drena sus pacientes a otros servicios. ¿Para qué? Para brindar un buen servicio, primero, y segundo, no colapsar su propio servicio. Porque a veces en veterinaria pasa mucho, ya con una urgencia de lugar. Sí, pero te desabastecen montones. Yo siempre cuento la historia que hace 2005 me tocó hacer un turno en VET, que es el récord histórico, durante el tiempo que estuve yo, hermano, de emergencias ingresadas en un día. Tuvimos 36 ingresos. Se nos acabaron hasta el suelo fisiológico. Fue un día 19 de septiembre, de un fin de semana muy largo, que eran como 5 días, porque justo calzaron día acá, y eran como 5 días de vacaciones. Entonces no había otras clínicas abiertas y todas derivaron a VET. El problema es que nosotros no teníamos capacidad operativa, y no llegaban, y no teníamos capacidad de decirle, oye, no nos traigan, está cerrada la emergencia, llévenlo a otra parte, porque no habían otro. Desgraciadamente seguía, ya HBS estaba abierta, Neuro estaba abierto y nosotros estábamos abiertos. Todo el resto de las clínicas estaban cerradas o solamente con los pacientes internos. Por lo tanto, hay que ser súper juicioso al momento de saber cuánto es lo que realmente es prudente absorber y qué hacer cuando ya no puedo absorber más público. ¿Para qué? Para que nosotros, una cosa tan sencilla como el oxígeno, llegue a la célula, para que la célula llegue dentro de su mitocondria, hacer un metabolismo aeróbico y mantener viva al paciente. Y todo eso parte de una decisión médica. ¿Puedo absorber ese paciente? Si yo puedo absorber ese paciente, significa que tengo la capacidad de restablecer la oxigenación celular para llevar con oxígeno y glucosa a la mitocondria para mantener un flujo de ATP suficiente para mantener la vida del paciente. Por lo tanto, desde las decisiones administrativas que tú vas a tener que tomar, que muchas veces los veterinarios no vemos esa parte. Muchas veces es como, sí, ese es administrativo. Pero las alteraciones, los problemas administrativos afectan nuestro quehacer médico diario. Sobre todo en la urgencia, donde necesitamos tener todo a disposición. O sea, no puede decir, o sea que mañana llega la sonda. No se necesita ahora la sonda, no mañana. Necesito el suelo fisiológico ahora. Pero no hay. Vayan a ir a comprar. ¿A dónde? No me interesa. Anda a comprar a la farmacia si quiere. Pero compra. Pero necesito ahora el suelo fisiológico. Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio transversal desde la administración, la decisión médica de cuánto voy a absorber y las decisiones propiamente médico-diarias que corresponden a cómo diablos voy a meter oxígeno a la célula para generar ATP. ¿Para qué? Para que nuestro gran oxigenador, que es el pulmón, pueda capturar oxígeno, depurar CO2 a través de una cosa que se llama bomba, que es el corazón, para llegar a circulación regional y extraer la microcirculación de oxígeno y captar el CO2. Para luego hacer la distribución nuevamente hacia el pulmón para nuevamente llevar el CO2 al ambiente y capturar nuevamente el oxígeno. Eso es lo que necesito hacer. Pero desgraciadamente, lo que normalmente pasa en estos pacientes es que el flujo de sangre en los pacientes de emergencia, independiente de qué emergencia, está disminuida. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende el flujo tisular? El flujo sanguíneo, la llegada de oxígeno y nutrientes a la célula, depende de la presión de perfusión, o sea, la fuerza con que llega el oxígeno, la glucosa, los nutrientes a la célula, y el gasto cardíaco. ¿Cuántas veces se va a mover esa sangre para poder mantener un flujo suficiente? La presión de perfusión a veces pasa un poco colada, un poco
pasa un poco sin mucho mérito. Y la verdad que la presión de perfusión es fundamental. Si la sangre está dando vueltas dentro del tórax, pero no puede llegar al cerebro, el paciente tiene muerte cerebral. Si la sangre está dando vueltas dentro del tórax, pero no logra llegar al abdomen, el paciente entra en una isquemia abdominal, hepatodiafragmática, el paciente va a comenzar con muerte intestinal, isquemia renal, isquemia hepática, puede comenzar a haber procesos necróticos de los tejidos hepatoesplánicos, en lo que es abdomen. Si el paciente no le llega sangre dentro de una pierna, aunque la sangre esté dando vueltas dentro del tórax, la sangre no llega a una pierna, la pierna va a entrar en isquemia, y el paciente va a tener que ser amputado. Por lo tanto, no solo es importante el gasto cardíaco, que es cuánto se mueve el corazón de la sangre, sino que si esa sangre tiene la capacidad de entrar a la cavidad para llevar oxígeno y nutrientes. ¿Y de qué depende? Depende de la presión de perfusión, que es la PAM, presión arterial media, y la presión del lugar donde quiero ingresar la sangre. Por ejemplo, en el caso del cerebro tengo la presión intracraniana. Si la presión intracraniana se iguala a la presión de PAM, la presión arterial media, ¿tendrá fuerza para poder perfundir el cerebro? No. Y eso se llama presión de perfusión cerebral, PPC. Si la presión intraabdominal por una pancreatitis, por una irritación bulbogástrica o cualquier otra patología de abdomen agudo genera aumento de presión intraabdominal, el paciente, la presión intraabdominal va a aumentar. Si se iguala la presión intraabdominal a la presión de PAM, no va a perfundir el intestino. Por lo tanto, la sangre, el corazón se va a mover bien, pero no va a poder perfundir el territorio hepatoesplánico. ¿Qué pasa si a un paciente se le cae una pared encima, a una extremidad, y se ve aplastada esa extremidad? Levanta la estructura y genera un edema por aplastamiento, que se llama síndrome de aplastamiento. Y ese síndrome de aplastamiento genera un edema que va a aumentar la presión dentro de esta estructura que se llama pierna o pata o lo que sea. Si aumenta la presión, la sangre no va a perfundir ese órgano y por tanto el paciente va a tener que ser amputado. Por lo tanto, no solo es importante cuánto se mueva la sangre, sino que las presiones sean suficientes como para perfundir correctamente esos territorios que están siendo objeto de una injuria. Esta ecuación, le pido que ojalá lo graben, lo guarden con mucho cariño, porque creo que ese santo grial, al menos para mí y mi forma de trabajar, para poder entender el shock y la urgencia y cómo voy a entregar un servicio a un paciente que está en emergencia. DO2 es el delivery 2 o transporte de oxígeno, y el transporte de oxígeno depende de la CaO2, que es la concentración arterial de oxígeno, y el GC, que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende del débito sistólico y frecuencia cardíaca. El débito sistólico depende de 3 factores: precarga, poscarga y contractilidad. Precarga, la volemia; poscarga, la presión; y contractilidad es la fuerza contráctil que genera el ventrículo izquierdo. Además, tengo la frecuencia cardíaca, que depende de 2 cosas importantes: alteraciones del sistema nervioso autónomo y aferencia del sistema nervioso. Esas 2 condiciones quieren que el corazón vaya más rápido, más lento o con arritmia. Por lo tanto, no solamente importa los bits por minuto, latidos por minuto, sino que esos bits por minuto sean iguales, sinusales y normales. Porque si son arrítmicos y son incapaces de mover un flujo de sangre, ese latido no me sirve. El CaO2 o concentración arterial de oxígeno se divide en 2 grandes grupos: el oxígeno que está unido al grupo M, que es el grupo de hemoglobina, y lo que está disuelto. Y lo que está unido al grupo M depende de la concentración de hemoglobina. O sea, ¿cuántas unidades de hemoglobina tengo disponibles para hacer el transporte? ¿Qué tan saturado está esa hemoglobina? Tengo 10 hemoglobinas, ¿están completamente saturadas esas 10 o están parcialmente saturadas esas 10?
cuánto es la presión arterial de este paciente y un factor de corrección que depende de la presión atmosférica del paciente. Porque es muy diferente tener una unidad de cuidado intensivo en La Paz que una unidad de cuidado intensivo en Viña del Mar. ¿Por qué? Porque la presión parcial de oxígeno en Viña del Mar es mayor que la presión parcial de oxígeno que tengo en La Paz, que es diferente a las concentraciones. En la punta de la Concagua no tengo menos concentración de oxígeno, lo tengo es menor presión de oxígeno. ¿Cómo se diferencia? Precisamente por la siguiente forma. Si tengo una persona metida en Viña del Mar, la columna de aire que está encima de nuestra cabeza es esa, desde el suelo hasta la estratosfera. Y si tengo arriba de La Paz, la columna es menor, por lo tanto la presión parcial de oxígeno, o sea, el peso que tengo encima de nuestra cabeza, que va a generar una presión para que ese oxígeno pase a través del alveolo atraviese la pared del neumocito tipo 1, atraviese la media propia, atraviese el endotelio llegue al vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo capture y atraviese la pared del eritrocito y sea capturado por la hemoglobina que está en su interior, necesita una presión parcial de oxígeno suficiente para poder perfundir y oxigenar ese eritrocito. Por lo tanto, si estamos trabajando en La Paz, vamos a tener una menor presión de perfusión. Por lo tanto, los pacientes de nuestro sistema, que son pacientes de emergencia, pacientes de cuidado intensivo, pacientes de cardiología, son pacientes que van a tener más fácilmente cuadros de insuficiencia respiratoria producto de estas condiciones que un paciente que viva en Viña del Mar. Porque las presiones parciales de oxígeno son mejores. Y por eso normalmente en los sanatorios de tuberculosis y patologías respiratorias principalmente, el asma, normalmente estaban a nivel del mar y no en la punta del cerro. En la punta del cerro llevaban a los leprosos porque no se contactaran con nosotros y le hacía mal, pero la verdad es que la gente con tuberculosis lo ponía a nivel del mar. Es tanto así que la gente que iba a Villa del Mar, en 15 Norte con San Martín, durante mucho tiempo había un sanatorio marítimo, justo en la esquina. ¿Por qué? Porque era un lugar pegado al mar, que la concentración parcial de oxígeno era muy alta y con la humedad, que producto del oleaje, mantenía un ambiente muy limpio. Por lo tanto, era ideal para los pacientes respiratorios. A diferencia de llevarlo a Valle Nevado a hacer un sanatorio, se nos mueren todos. Una consulta, cuando habla que a menor altura, lo contrario, la presión parcial de oxígeno es mayor. tiene que ser mayor. Exacto, porque tiene más peso. Entre más bajo, igual que en la estratosfera, esta es pareja aquí y en La Paz y en el Kilimanjaro, la altura de la estratosfera es estable, es una. Lo que varía es la distancia de tu persona con la estratosfera. Entre más arriba estés, más cerca de la estratosfera estás. Entonces esa presión es menor. Exacto. Y la gente de aeronáutica hablan que es una atmósfera delgada. ¿Por qué? Porque tengo menor presión parcial de aire en el fondo, que es oxígeno, nitrógeno y argón, y el resto de la composición. Por lo tanto, pacientes que, por ejemplo, tengan una menor fuerza contráctil o tenga problemas vasculares o tenga baja presión, gasto cardíaco, pueden eventualmente tener patologías de estos cuadros. ¿Y cómo se traduce esta cosa? De la siguiente forma.
Así como súper resumido, eso se transforma en esto. Esta es la forma que yo normalmente ocupo para cuando tengo mis internos de cuidado intensivo y le enseño por qué diablos el paciente se está muriendo. Si yo tengo paciente, imagínate un paciente parvovírico, ¿ya? Paciente parvovírico, si uno comienza a desgranar todos los detalles maravillosos de los cuadros infecciosos, el paciente parvovírico se reduce a un paciente que está deshidratado, ¿verdad? Si lo comienza a minimizar al mínimo, es un paciente deshidratado. Por lo tanto, si yo tengo aquí la precarga, aquí está la poscarga y aquí está la contractilidad, de todo esto, ¿cuál estará afectada en este paciente? Si tengo un paciente hipovolémico. La precarga. O sea, si baja la precarga, el paciente va a tener menor llenado ventricular, ¿verdad? Por lo tanto, ¿el paciente qué va a hacer? Va a aumentar la poscarga, por lo tanto el paciente va a estar hipertenso al principio, va a compensar con hipertensión. Segundo, va a compensar ¿con qué? Con contractilidad. El paciente va a tener una mayor fuerza contráctil. Entonces el corazón, usted va a notar que el corazón se mueve mucho más fuerte de lo normal. Fuerte, no rápido. Fuerte, no rápido. Tranquilo, tranquilo. Allá abajo. Si llega a la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca aumenta. Si es demasiado y el estímulo catecolaminérgico es muy alto, pudiese eventualmente aparecer alguna arritmia. En un paciente que tenga un corazón con algún grado de daño, el aumento de catecolamina puede inducir algún grado de arritmia. ¿Cómo podría aumentar la hemoglobina circulante? Rápido, claramente. Uno puede subirlo haciendo una transfusión, pero el paciente en forma autónoma, fisiológica. Contracción del vaso. El premio contracción, bien. ¿Cómo aumento la saturación de oxígeno? ¿Qué hace el paciente en forma espontánea? Empieza a hiperventilar. Hiperventilar. Y la atmósfera está fregada. A no ser que se cambie de ubicación, no va a hacer nada. Por lo tanto, fíjense que una cosa tan simple como un parvovirus, miren todas las modificaciones fisiológicas que hace el paciente para compensar. Por lo tanto, cuando te llega un paciente que no sabes que tiene parvovirus y tiene una diarrea así, peor, y tú ves que el paciente está hipertenso, tiene una fuerza contráctil muy importante, el paciente está taquicárdico, el paciente tiene una esplenio intracontracción, la ecografía abdominal, el vaso está pequeño, y el paciente está taquipneico. ¿Ustedes qué tienen que hacer de todo esto? Lo primero que tienen que hacer es decir, fíjate, Reponer volumen. volumen. Aumentó la presión, aumentó la contractilidad, aumentó frecuencia. ¿Y cómo está la precarga? Vamos a ver un rato más que si veo alguna ecografía a la vena cava caudal, y voy a ver la vena cava caudal pequeña y colapsada. Por lo tanto, el paciente, es un paciente hipovolémico, es un shock hipovolémico. Por lo tanto, ese paciente, si yo compenso la precarga, la poscarga, como no es un problema de presión, a este paciente lo mato si le pongo un antihipertensivo. ¿Por qué? Porque la hipertensión es compensatoria a la hipovolemia. Y cuando controlan estas dos, la contractilidad se regula sola. La frecuencia cardíaca cae. Si hay arritmia o se aparece una arritmia inducida por las catecolaminas, desaparece. Lentamente el vaso vuelve a su ubicación normal y el paciente deja de haber taquipnea. ¿Qué pasa si hay un paciente que es alérgico a la vacuna terápica? Se pone rojo como tomate y hace un shock anafiláctico. El shock anafiláctico, los pacientes son blancos o rojos. ¿Cómo se ve un paciente anafiláctico? Si a él es alérgico al maní y come maní. Rojo, ¿verdad? Sí. A diferencia del hipovolémico, que es un paciente blanco. El paciente rojo es el paciente distributivo. Se vasodilata. Por lo tanto, de todas estas condiciones, ¿qué condición es la que se ve afectada? El paciente
con shock anafiláctico. ¿En cuáles de todas estas condiciones el paciente baja la presión? La precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca. ¿Cuál de todas estas se ve afectada? La contractibilidad. La frecuencia cardíaca aumenta. Poscarga. La poscarga es la presión. Y un paciente con un shock anafiláctico son hipotensos. Y son hipotensos no porque estén deshidratados, sino que están vasodilatados. El territorio aumentó, el continente es el mismo, por tanto la presión disminuye. Por tanto, lo que voy a tener es una disminución de la poscarga. Por tanto, ¿qué va a hacer el paciente? Va a retener sodio, va a aumentar su precarga, va a tener una contractilidad ventricular mayor, más fuerte, el paciente va a tener taquicardia, va a haber catecolamina. ¿Y cómo siente el paciente con catecolamina? Que suda frío. Va a haber aumento de transporte de oxígeno, el pleno de contracción, va a aumentar el transporte, el paciente va a estar con sala jadear, el paciente va a comenzar a aumentar su saturación de oxígeno con hiperventilación y la atmósfera no se puede hacer nada con eso. No se puede hacer nada con eso desde el punto de vista fisiológico. En punto de vista médico sí se puede. Lo que se llama medicina hiperbárica o hipobárica. Yo puedo cambiar eso, pero en condiciones especiales. Por lo tanto, este paciente que está vasodilatado, está reteniendo sodio como puede, normalmente genera una anuria inducida por el cuadro, para retener todo el volumen posible, para evitar cualquier pérdida, porque el territorio aumentó. Por lo tanto, tengo que volver a llenar ese espacio que me dejó esta vasodilatación, para que la presión de perfusión se mantenga estable. Al paciente le pongo epinefrina, un vasoconstrictor alfa 1, beta 1, o sea, alfa 2, beta 1, beta 2, un adrenérgico sucio, como dicen. Controlo la vasoconstricción, por lo tanto, se reduce la precarga, el paciente comienza a orinar nuevamente, la contractilidad se controla, la taquicardia se controla, la esplenocontracción vuelve a su ubicación normal y el paciente deja de jadear. ¡Tatán! Si tengo un paciente que tiene una cardiomiopatía dilatada, que es un corazón que no contrae de forma apropiada, la contracción se ve disminuida. ¿Y qué voy a tener? Una precarga aumentada, una poscarga aumentada, o sea, el paciente va a retener sodio, va a retener presión, va a haber una vasoconstricción importante, absorbe volumen. ¿Por qué? Porque necesito llenar ese ventrículo, que se contrae poco. Además, va a haber una esplenocontracción tratando de aumentar lo más posible el transporte de oxígeno, por lo tanto va a haber una policitemia al examen clínico, examen de laboratorio, y el paciente va a estar jadeando. ¿Cómo veo al paciente? Es que no para de respirar. ¿Le puede dar algún tranquilizante para que deje de respirar así? Señora, está respirando así porque si no se mueve. Por lo tanto, lo que yo busco con esta fórmula es que usted entienda qué cosa está haciendo el paciente. Y el paciente es bastante lógico. Si al paciente le falta precarga, aumenta poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca, hay contracción, por lo tanto va a haber una policitemia, tratando de compensar eso. Además, el paciente va a haber un jadeo, va a aumentar la frecuencia respiratoria para mejorar la saturación arterial. Por lo tanto, el paciente debe compensar. Y usted, cuando recibe a un paciente de emergencia, lo que usted hace dice: ya, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Está hipertenso, el paciente tiene edema en extremidades, o sea, hay retención de sodio, aumento de precarga, la presión como está, por las nubes, chutan. Presión por las nubes, aumento de poscarga, hay retención de líquido, ya llegó a extravasaar el examen intersticio, aumento de precarga. ¿Cómo está la contractilidad? ¿Sabes que está buena la contractilidad? ¿La frecuencia cómo está? Mala. El paciente hizo un infarto o alguna patología bradicardizante y el paciente tiene una bradicardia severa. Y lo que está haciendo es aumentar precarga, aumentar poscarga, aumentar contractilidad. ¿Para qué? Para que esta frecuencia, que es mala, se compensa con un débito sistólico optimizado para que el gasto cardíaco sea medianamente normal. Y lo que busca el paciente es simplemente ser normal. Y lo que hago con esto es tratar de compensar
los sistemas fisiológicos para contrarrestar la patología que tiene el paciente. ¿Se entendió? Sí. Por ejemplo, este gallo se llama Boger, que es un bulldog, un boxer. Fíjense la fuerza contráctil de este gallo. Hace así. Y está vivo, ¿eh? Malo. Venga, yo soy más honesto. Venga. Contractilidad mala. Por tanto, este paciente, el Boger promediaba siempre presiones de 180, 170. Siempre que yo llegué a ver a Boger, siempre al médico de turno tenía unas ganas de meterle nevapril. Pero está hipertenso, déjalo, sí. Él está batallando su falla de contractilidad con hipertensión. Si yo le bajo esa hipertensión al paciente, voy a decapitar los sistemas de compensación. Por lo tanto, no me metáis sobre una antihipertensión. No, es que es muy peligroso. Si no tengo esa poscarga aumentada y esa retención de sodio, el paciente, desgraciadamente, la contractilidad se va a ir a la cresta. ¿Qué hay que evitar? Que el paciente haga edema pulmonar. ¿Qué hay que evitar? Que el paciente haga ascitis. Pero dentro de ese margen de seguridad, el paciente necesita la hipertensión y sí necesita aumentar su poscarga y precarga para contrarrestar una baja contractilidad. O sea, yo no aumentaría la contractibilidad. El problema de la contractilidad es un problema técnico. En Chile, el único inotrópico positivo que teníamos, que era digoxina, se descontinuó hace un mes y medio. Un mes y medio. Estamos frescos. La otra opción que tenemos es la milrinona y la aminorinona, que son medicamentos exclusivamente endovenosos, de UCI, altamente peligrosos, que en ninguna parte en Chile lo tienen porque es carísimo, ni en BETS jamás en nuestra vida hemos tenido milrinona. ¿Por qué? Porque es un medicamento muy, muy riesgoso. ¿Qué lo tiene? La Clínica Las Condes, la Clínica Santa María, que tiene unidades de cardio, unidades especializadas en cardiovascular. Y esos gallos intervienen al paciente con todos los equipos posibles y ahí ponen la milrinona, tratando de salvar el ventrículo. Y la otra opción que tenemos, que es muy buena, no está en Chile, que se llama Pivendam, que lo vamos a ver en la clase de cardio, que es la próxima semana. Vamos a ver que Pivendam es el gold standard, pero en Chile no está. En Argentina sí. Pueden pasar al otro lado y lo pueden comprar. Por lo tanto, yo tengo un gasto cardíaco que puede estar alterado, una presión de perfusión que puede estar alterada. ¿Para qué? Porque me va a afectar tanto la oxigenación como la microcirculación. Yo con el índice cardíaco, la hemoglobina, la saturación arterial de oxígeno, va a haber un transporte de oxígeno que va a entrar a una célula y esa célula va a hacer algo que se llama VO2 o consumo de oxígeno y va a generar un resto, un producto que se llama saturación venosa de oxígeno, que es lo que quedó. Por lo tanto, lo que uno tiene que tratar de hacer es a esta cajita de Pandora, que es el que te va a consumir el oxígeno, darle el suficiente oxígeno para que funcione y mantenga una saturación venosa a lo menos apropiada. ¿Cuánto es apropiado? En pacientes normales es el 70%. ¿Qué significa? El 70% del oxígeno que está en circulación no es consumido. Solamente el 30% de la saturación tuya es consumida por tu célula. Y el 70% da vuelta, da vuelta, da vuelta. ¿Para qué? Si hay un terremoto, tú puedes salir corriendo y no te desmayes en la puerta. ¿Por qué? Porque tú tienes una reserva fisiológica de un 70%. En todo momento tú tienes una reserva. ¿Para qué? En caso de una hemorragia, tener un 70% más de oxígeno siempre. Siempre en nuestro cuerpo hay un 70% extra. ¿En qué condiciones no hay? En pacientes con anemias crónicas o pacientes que tengan patología de transporte de oxígeno. Diferentes órganos, diferentes distribuciones. Tengo algunos órganos que consumen el 20% de gasto cardíaco, cerebro un 15%. Hay diferentes tolerancias a la hipoperfusión. Por ejemplo, el intestino es bastante más resistente a la hipoperfusión. El cerebro es muy poco resistente a la hipoperfusión. Y hay algunos órganos que su demanda de oxígeno es a demanda. ¿Qué significa?
hay momentos donde yo puedo apagar músculos, apagar intestinos y dejarlos fuera de servicio y darle flujo solamente de mantención. Pero hay pacientes que cuando tenga que hacer ejercicio puedo redirigir y aumentar la perfusión y el consumo de oxígeno de esos músculos, por ejemplo, cuando está haciendo ejercicio. Ejemplo, el corazón y el cerebro mantienen un flujo más o menos estable siempre. Siempre hay un flujo estable. Los músculos y el intestino depende del momento. Si estás comiendo y estás haciendo digestión, es alto el flujo. Si no estás comiendo y llevas muchas horas en ayuna, el intestino tiene una hipoperfusión. Profe, ¿y la retina en este caso también es bastante demandante de oxígeno? La retina es bastante demandante de oxígeno, pero dentro del concierto general Es la misma. es nada. Es nada. O sea, estamos hablando de que debe ser como el 1%. Y una extremidad más o menos te sube como el 15%, o sea, como 10 veces el flujo total de los dos ojos. Entonces, en proporción es muy alta. Y dentro del cerebro, la primera parte donde se apaga es occipital. Dentro de todo el cerebro, el primer flujo que se corta es lo que va a occipital. Por eso la gente ve el caminito de la luz y ve lucecitas y cosas por el estilo. Es producto que el occipital, lo primero que se corta, antes de cortar la conciencia propiamente tal, lo primero que se corta es el occipital. Y por eso los pacientes en paro, cuando se vuelven de un paro importante, los pacientes regresan a circulación espontánea ciegos. Y más o menos en 5 o 10 minutos vuelven a comenzar a ver un poco mejor. Al principio escuchan solamente voces. Pero después la visión correcta, más o menos 5 minutos vuelve. Cuando el sistema occipital se reperfunde. Antes, poco. Lo que normalmente nosotros tenemos, ojalá, tener una demanda y un transporte equilibrado, lo que normalmente tenemos una demanda aumentada y un transporte disminuido. Si yo no corrijo la hipoxia, el paciente fallece. Lo que uno trata de hacer es identificar la disoxia, que es el desbalance entre el transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Siempre debe haber más transporte que consumo, pero cuando hay un desbalance de ello, se llama disoxia, que es lo que uno trata de ubicar. ¿Por qué? Porque la disoxia es reversible. La hipoxia, tal cual como dicen, y la hipoxia, no es reversible cuando ya el paciente está hipóxico total. Lo que uno trata de hacer es diagnosticar, identificar disoxias iniciales para poder sacar rápidamente al paciente de la zona de riesgo. Acuérdense que el metabolismo es aeróbico. Si ustedes creyeron que nunca más iban a ver bioquímica, les cuento que no. Acuérdense que la glucosa más oxígeno genera CO2, oxígeno y energía, y eso se traduce en bicarbonato y un protón al final de los días. Que si no hay oxígeno, no hay glucosa, no hay oxígeno, se genera ácido láctico, y ácido láctico a través de la lactato deshidrogenasa genera disminución del pH y aumento del CO2. ¿Por qué es importante el ácido láctico? Porque es un gran indicador de metabolismo aeróbico. Y eso hay indicadores, hay máquinas que miden el lactato. Y son equipos que son portátiles. Siempre acordarse que el corazón es nuestra gran bomba, y dentro de las urgencias y emergencias es nuestra prioridad dentro de la atención. Corazón, pulmón y cerebro son nuestra prioridad inicial, y cuando esas tres están aseguradas, tú sigues en forma distal, revisando que esté funcionando intestino, hígado, páncreas, riñones, etc. Recordar que la contracción ventricular puede haber cuadros congestivos como eso, donde el ventrículo se dilata y el paciente genera disnea, genera taquicardia, genera taquipnea muchas veces, y puede generar la pérdida de conciencia del paciente. Este gráfico debe tener ya como unos 30 años y sigue siendo muy útil. Esta es la adecuación entre el consumo de oxígeno y el transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno es un cuadro lineal donde yo puedo tener menos consumo, o sea, menos transporte o más transporte. El consumo es lo que difiere. Si yo necesito 1 litro de oxígeno para vivir y me entregan 20 litros de oxígeno para vivir, digo, ok, yo tomo mi litro y esos 22 litros que sobran nomás.
no lo ocupo, no lo necesito. Ahora yo estoy por aquí. Ahora estoy por acá. Me dan 10 litros, yo ocupo 1, quedan 9, desecho ese litro, esos 9 litros que faltan, que sobran, y ese litro que necesitaba yo lo consumo. Cuando llego acá, me dan 1 litro y consumo el litro. Todo ese pedazo que donde siempre estoy botando oxígeno, se llama la zona de zona independiente de oxígeno. Consumo oxígeno independiente de transporte. ¿Qué significa? Que independiente de cuánto me entregue, yo consumo lo mismo. La zona dependiente, que es la zona de aquí, es, ahora me aportan medio litro y consumo medio litro. Y quedo con hambre, porque me falta otro medio litro. Aquí me traen 250 cc y tengo hambre, me faltan otros 750. ¿Por qué es tan importante? Porque yo debo identificar al paciente antes que se transforme en este punto. El paciente cianótico, el paciente con dificultad respiratoria, es un paciente que está en esta zona, donde si yo le doy aporte de oxígeno con una fuente de oxígeno, que puede ser un concentrador, un balón, y el paciente pasa de una cianosis a volver a un color normal de transporte de oxígeno, significa que el paciente es dependiente de transporte. Significa que si estoy acá y le doy un poco más de oxígeno, está acá. Y si le doy un poco más de oxígeno, estoy acá. Eso se llama dependencia de oxígeno, consumo de oxígeno dependiente de transporte. Y lo que yo quiero regresar al paciente es que regrese a esta zona, una zona de confort, que corresponde a un consumo de oxígeno independiente del transporte. Independiente si estoy transportando 1 litro o 100 litros, el paciente se mantiene independiente de su consumo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque todos los equipos que uno quiere ocupar para poder analizar esto, buscan ver la hipoperfusión, ver la concentración de CO2 o medidores de lactato para poder identificar ese punto que es muy sutil. El punto donde el paciente puede consumir oxígeno y no faltarle, a consumir oxígeno y faltarle oxígeno para cubrir su requerimiento. El lactato se utiliza para identificar ese punto. Ese punto está en los 2.5 milimol por decilitro de lactato. Con 2.5 milimol por decilitro hacia arriba, el paciente entra en metabolismo anaeróbico. Significa que el paciente está entrando en la zona dependiente de oxígeno. Con 2.5 hacia abajo, el paciente está en la área independiente de oxígeno. Y lo que tengo en estos pacientes, normalmente, lo que tengo en estos pacientes es un paciente con hipotensión, con hipoperfusión tisular. Que normalmente esta hipotensión, muchas veces los colegas indican, no, si el paciente no está hipotenso, doctor, si llegó normal la presión. Sí, porque muchas veces está enmascarada. A ustedes todavía quizás no le han pasado, pero muchas veces las dueñas, que son media verborreicas, dicen, no, es que en la otra clínica mi perrito estaba bien, le puso suero y se murió. Ya, o sea, se murió porque estaba súper mal. No, estaba bien, si venía caminando. Señora, lo que pasó es lo siguiente, su perro estaba muy mal, pero estaba compensada por un sistema simpático. Cuando usted le pone el suero fisiológico a un paciente y no tienes conciencia que el paciente está en hipoperfusión, no tienes conciencia de ello, tú vas a administrar el fluidoterapia. Cuando tú tienes una hormona que es concentración dependiente y le aportas volumen en forma moderada, a una velocidad moderada, lo que hace es diluir las concentraciones de la hormona que está en circulación. Por tanto, la fuerza de la compensación simpática cae y decapita la compensación. Por tanto, el paciente se queda sin compensación, vuelve a su hipotensión. Como el flujo que estoy dando es tan lento, porque pienso que el paciente efectivamente no está requiriendo volumen porque está normotenso, el paciente entra en una hipotensión severa con hipoperfusión tisular y el paciente fallece.
¿Qué pasa? Si yo hubiese sabido que efectivamente el paciente era un paciente hipotenso, compensado, y yo entro con una dosis de shock a rescatar volumen en un paciente normotenso porque está controlado, está enmascarado, logro compensar la hipotensión que se viene con el volumen que estoy entregando. Y puedo, antes que se caiga, lo soporto. Súper. Otra opción, si no quiero tomar esa decisión y sé que quiero ayudarlo, pero no quiero sustituir tanto volumen, imagínate un paciente renal, un paciente difícil de tratar, porque no le puedes dar grandes volúmenes, ya, voy a dar un volumen pero súper finito, más lento de lo habitual, para darle tiempo para que sistemas compensatorios vayan adaptándose al nuevo flujo, al nuevo volumen, y así no decapitar el exoma al sistema compensatorio. Por lo tanto, fíjense que es algo que uno podría hacer súper como natural. No, está deshidratado, está hipotenso, no, tiene buena presión. Ya, no es un flujo de mantención. ¡Pum! Que es una cosa súper frecuente en la clínica, poner fluidoterapia a los pacientes. Pasó un segundo por tu cabeza, decir, a ver, este paciente está normotenso porque es normotenso, o es normotenso porque es un hipotenso controlado. Y ahí está la gran diferencia. Ahí tú tienes que tomar una decisión médica. Es un normotenso, pero está deshidratado, está compensado. Si le meto fluidoterapia a una velocidad de mantención, voy a decapitar la compensación y el paciente va a morir por hipotensión grave. Un choque hipovolémico de frentón, ya no compensado. ¿Qué tengo que hacer? Darle fuerte un volumen para antes que se caiga, soportar al paciente, o darle un flujo muy lento para darle tiempo al cuadro que se vaya controlando con el tiempo. Depende del paciente. Depende de la realidad del paciente cómo te llega. Si el paciente viene normotenso, pero tiene una hemorragia abdominal, está fregado, tiene que levantar presiones y darle, por ejemplo, a un paciente de 10 kilos, darle 900 ml, que son prácticamente 2 sueros completos para un paciente de 10 kilos, en 30 minutos, que es un volumen gigante. ¿Por qué? Porque necesito levantar presiones para evitar que el paciente entre en un shock hipovolémico, muchas veces diluir un poco la sangre para poder entrar a pabellón, hacer una hemodilución compensatoria y entrar a pabellón a controlar lo que encuentre. Que puede ser una atropella, puede ser una fractura de vaso, puede ser una fractura de lo que sea. Por lo tanto, depende del paciente, depende de la situación del paciente, tú vas a tomar una decisión de decir ser muy conservador y darle tiempo al paciente, o ser muy agresivo y controlarlo tú. O sea que muchacho, le importa un pepino tu compensación, yo lo controlo en 30 minutos y yo sustituyo tu volumen. Pero depende del paciente. Hay pacientes que no te va a dar los 30 minutos para controlarlo. Hay otros pacientes que te van a dar los 30 minutos y te van a dar una hora si quieres. Y te va a dar tiempo para que tú a hacer una sustitución de volumen compensada, controlada, pensada. Pero como lo hago, ejemplo, si viene otro colega, este mismo que el otro colega lo estabilizó y viene normotenso. ¿Cómo yo? Viene normotenso. Sí. Ya. Un paciente normotenso, las mucosas ¿cómo deben estar? Rosadas pálidas, tiempo higiénico capilar 2 segundos. Si el paciente está normotenso porque está vaso contraído, ¿cuánto es el tiempo higiénico capilar que debe tener? Debe tener 1 o nada. Así como nada. ¿Por qué? Porque está compensando. Por eso la semiología del paciente es tan importante. Porque hay muchas cosas que el paciente está diciendo. Si el paciente es un paciente normotenso y tiene un tiempo higiénico capilar de menos de 1 segundo, ¿será normotenso de verdad? No. Un paciente que tiene un tiempo higiénico capilar de menos de 1 segundo, el paciente está apretado así, blanco como papel, pero normotenso. ¿Será normal? No. Si el paciente viene normotenso, pero viene rojo como tomate, quizás el paciente es normotenso pero está vasodilatado y con tanto volumen que le dio el colega, la hipotensión que podría estar por un choque anafiláctico o por lo que sea, está compensada por volumen. Ese paciente se va a encharcar. Encharcar significa que va a ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo tanto va a ser edema pulmonar, va a ser edema de ascitis, edema de declive, etc.
paciente va a ser exhumada petequia. Por lo tanto, fíjense que sin ocupar ni una máquina, ocupando un manguito, ver la presión del paciente y ver al paciente, tú eres capaz de poder saber en qué territorio te estás moviendo. ¿Es un paciente normotenso? ¿Normal? Sí, tiene capilar normal, presiones normal, bien. Presiones normales, pero paciente con tiempo de capilar menos de un segundo, ¿normal? No. El paciente está siendo compensado. Esto es una falsa normotensión. Es un paciente hipotenso controlado. No es un normotenso. Y eso simplemente ocupando la clínica. Medir la presión. Es el ABC de la emergencia, aunque sea humana o veterinaria, el ABC parte es saber cuánto es la presión. Y medir la presión puede ser desde un manguito con su dedito, haciendo la presión palpatoria, un manguito con un Doppler para ver una medición Doppler, un osoliométrico, que es solo automático, o un invasivo, meterle un catéter dentro de una femoral, una radial, una metatarsiana. Pero lo importante es medirla. Muchas veces, sí, la presión palpatoria tiene un montón de bemoles. Si el paciente está severamente hipotenso, no va a ser detectada. Si el paciente está demasiado hipertenso, va a sobreestimar la hipertensión. En un paciente que son más de patas cortas, los cortes distróficos son pacientes que no se van a poder medir correctamente las presiones. Pero entre no medir y medir algo, por último, medir, tratar de medir, miden. ¿La cola sirve? La cola sirve, sí. En caso de que tenga cola. Porque hay algunos pacientes que no tienen cola. Por ejemplo, mi paciente del día más raro de medición de cola fue un chinchilla. En el chinchilla la presión de la cola fue maravillosa porque tiene una arteria coxígea maravillosa, gigante, que fue como, ya, exquisito, listo. Ni doble tuve que poner. Porque tiene una arteria gigante y maravillosa para medir. Pero de repente tienen un chihuahua que tiene una arteria pequeñita, que la verdad que es una porquería de arteria. Y la verdad que muchas veces necesito el Doppler, o a veces ni siquiera el Doppler detecta y tengo que poner un oscilométrico, o a veces ni siquiera el oscilométrico captura y es un paciente indetectable y hay que, o si necesito efectivamente medir presión, meterle una línea femoral, o esperar volumizar para que mejore las presiones para poder medirla. ¿Qué valor normal maneja usted de presión en perro? Mira, para abajo, de 80 para abajo, hipotensión grave. Y hacia arriba, sobre 130, es de cuidado. Sobre 200, la cosa es grave. Por lo tanto, cualquier presión arterial sistólica por debajo de 80 es indicación de este volumen, o si el paciente está ya volumizado y el paciente no sube presiones, drogas vasoactivas como dopamina, norepinefrina o epinefrina. Acuérdate que hay factores o cosas tardías que te van a hablar de una hipoperfusión. La clínica. ¿Cuál es la clínica de un paciente hipoperfundido? Un paciente que no se quiere levantar, paciente con disminución de estado de conciencia, paciente muy letárgico, que muchas veces, si ustedes revisan las fichas clínicas de muchos pacientes que nosotros nos conocemos, paciente estado de conciencia alterado, paciente decaído. El paciente está decaído porque está triste, porque no le gusta nuestra clínica, no le gusta el color, no sé. Le dio depresión vernos de nuestra bata hermosa de color verde, de portito verde. O el paciente está decaído porque tiene una hipoperfusión. Y el paciente está deprimido porque está hipoperfundido. Y está hipovolémico. Por lo tanto, hay algunas cosas que uno tiende como medio veterinario a decir, no, si está decaído. Y lo escribe así como con una soltura de cuerpo increíble. Paciente decaído. Severamente decaído. Ese paciente severamente decaído que vaya a mandarlo a la casa con una ranitidina y una sal de hidratación de sabor frutilla. ¿El paciente necesitará una fluidoterapia más agresiva? ¿Será esa hipotensión un indicador de tardío de una clínica de un paciente hipoperfundido desde el punto de vista cerebral? La diuresis, el paciente de orina, paciente que está hipoperfundido, un paciente que no orina. Señora, ¿hace cuánto que no orina de tu perro? No sé, de ayer, ¿sabes que no lo he visto orinar? Le hago una ecografía, la vejiga chiquitita.
¿Seguro? ¿No ha mojado en ninguna parte? No. Diurese. El lactato es tardío, es medio intermedio, está como por acá. Lactato, medición, te va a decir si el paciente está en su metabolismo aeróbico o anaeróbico de 2.5 miligramos por decilitro hacia arriba o hacia abajo. Estos son maravillosos, pues son re caros. Saturación venosa mixta, que es un saturómetro que se pone en la yugular, que mide cuánta sangre oxigenada venosa se está volviendo al corazón. Por lo tanto, yo sé cuánto era arterial, sé cuánto era venosa, por lo tanto sé cuánto está consumiendo el paciente. Cualquier cosa bajo 70% significa que el paciente está aumentando su consumo de oxígeno, hipermetabólico, puede ser una sepsis. Si el paciente está por debajo del 70%, o sea, por encima del 70%, si tengo 99% de saturación arterial y 80% venosa, significa que el paciente está comenzando a consumir menos oxígeno. Por lo tanto, el paciente está entrando en coma. Hipometabólico. Por lo tanto, son cosas que uno dice, oh, es súper interesante. Pero el problema es que el catéter sale como 200 lucas. Y dura 48 horas puesto. De ahí se bloquea el chip. Entonces, ¿se pone? Sí se pone. Pero en paciente preciso. Paciente que necesita tener esa información. Tonometría gástrica, la verdad es que es una maravilla. Ni siquiera en medicina humana se ocupa. Pero es un sensor de CO2 intragástrico. ¿Por qué? Porque el primer territorio que se cierra cuando hay una hipoperfusión es estómago. El primero que se cierra antes de riñones, antes de intestino, antes que las piernas, estómago. Estómago es lo primero que se le cortan el flujo de oxígeno. Por lo tanto, la tonometría gástrica es la primera que delata que hay una hipoperfusión que va a ir caminando para allá. Muy interesante, poco útil. Así son los pacientes que nos llegan. Esta foto debe tener unos 12 años ya. Así llegan los pacientes. Este es un paciente atropellado y mordido. Lo atropellaron y un perro paletero lo mordió después. Sí, lo quería sacar de acá. Mal, pues. Este paciente tiene una línea arterial, esa es el ECG, y ese de ahí es una línea arterial puesta en la femoral, y ese me da el pulso en tiempo real de presión. Me da la sistólica y la diastólica la media. ¿Para qué? Para saber si el paciente puede transportar oxígeno, si tiene buenas presiones, y si el paciente que está con esta hemorragia. Y ojo, esos hematomas que de repente uno dice, nada, pues si tiene un hematoma. Un hematoma puede secuestrar una cantidad de glóbulos rojos impresionante. A nosotros nos pasó hace un tiempo atrás, un paciente post-cateterización cardíaca, que tenía un hematoma así, piola acá. El perro de piel muy oscura. No, sí. Mira, si lo presionamos un poco, piola. Al día siguiente el paciente no respondía y la cirugía aparentemente no había funcionado. Sacamos el hemotocrito, estaba en 12. Habíamos entrado con 40 y tantos. Y dijimos, ¿dónde se fue la sangre? Regresamos. Pues había una hemorragia, revisamos los payos. No, tampoco. ¿Dónde mierda? Sangre fantasma, bueno. Estaba de Halloween. ¿Y dónde está? El hematoma, pues. Se fue subcutáneo y siguió sangrando, piola, gotita a gotita. Y aquí era prácticamente el 20% de su hematocrito estaba metido en subcutáneo. Por lo tanto, nunca subestiman un hematoma. Los hematomas se controlan, se evalúan. De hecho, yo después de eso me acostumbré a marcarlo. ¿Qué significa? Yo pelo entero al paciente. A mí me importó siempre lo que dijera la dueña, yo pelo al paciente entero. Le dejo la pura cabeza así como para decir que tenía pelo. Y yo le marco con plumón, ya, hoy día, tal fecha, esta es la extensión de este hematoma. Al día siguiente, el ingreso de turno, no sabe que está creciendo. Porque es muy difícil decir, no, si está más chico que ayer. Sí. No, está más grande. No, uno siempre quiere pensar que la cosa sea chica, ¿eh? Te juro. Y uno, te juro que uno sabe hacer eso. Y yo, mira, pero si estaba más chico. No, mira, ayer lo medí. Ayer estaba en 10, hoy día está en 12. Creció. Chuta. Mira, creció. Y desgraciadamente uno quiere pensar que los pacientes siempre están saliendo bien, y eso no es verdad. Muchos pacientes. Pero según su experiencia, así, cuando ven a tomar, siempre ya de hoy día, ¿cuánto es mucho Cualquier hematoma que crezca en 24 horas, hay que mirarla. Revisa si hay un hematoma de abajo, si el vaso sanguíneo se abrió, si es necesario
cerrar y hacer una anastomosis y cerrar ese vaso sanguíneo, depende del paciente. Por ejemplo, en este caso, el troca que le puse es un G14, un 14 French, que es de 0.25 milímetros de espesor, que es el mismo que ocupan para poner los piercing, pues metido en la femoral, porque ese es mi canal de trabajo, y ahí yo meto los catéteres. Entonces, evidentemente queda así un hoyo en la femoral, y el que le dejé haciendo compresión para que hacerle entonces como corresponde fue poco eficiente, porque la compresión de la zona de venopulsión de un cateterismo normalmente como mínimo son 30 minutos. 30 minutos con la compresa apretada antes de sacarlo. Como cuando ustedes se hacen una puncioncita, están cuentan como hasta 10 y se acabó, ya son 30 minutos y sin soltar. Entonces agarra la primera alumna en práctica, ya, 30 minutos ahí. Y evidentemente no entendió la importancia que es estar 30 minutos acalambrado apretando al paciente. No entendió. Cuando un paciente cae la tensión arterial en un shock, se activa el sistema simpático, se activa renina, angiotensina, aldosterona y la vasopresina, y eso genera una reclutación de la presión por redistribución hacia corazón y cerebro en desmedro de gasto plánico. ¿Qué significa? Lo primero que hago cuando me falta gasto cardíaco, me falta perfusión, es cerrar las cosas que no me sirven. Y lo primero que no me sirve es estómago, intestino, riñones, vasos, páncreas. Todo eso fuera de servicio. Chao. Y dejo lo mínimo para que no se muera. ¿Para qué? Para que el flujo vaya a corazón y cerebro. ¿Sí? ¿Qué pasa si esto se mantiene en el tiempo? Las consecuencias isquémicas intestinal, puede haber una pérdida de la barrera gástrica y translocación bacteriana. Por ejemplo, un paciente que no era séptico, con una hipoperfusión gástrica, se puede transformar en séptico por translocación bacteriana. La bacteria que vive en el intestino transloca hacia vía hematógena y se transforma en una sepsis. Por lo tanto, ojo, un paciente hipoperfundido por mucho tiempo es un potencial sepsis. Por lo tanto, hay que tratarlo en ese contexto. La perfusión va desde el sistema más general, que es el transporte de oxígeno, hasta la de células, y los shock también se van en esa misma lógica, que tanto en transporte de oxígeno están los shocks cardiogénico y hipovolémico, en distribución, microcirculación y célula está el shock séptico. Aquí hay que hacer una aclaración. El shock séptico, shock neurogénico y anafiláctico comparten la condición de ser shock distributivo. Esos tres afectan este pedazo de la distribución. El shock séptico tiene una característica: no solamente afecta la distribución ni la microcirculación, sino también afecta a la célula. ¿A través de qué? Un estudio de hace ya 2 o 3 años, donde el paciente séptico, además de todas las cosas malas que hacen, afectan el transporte, porque la sepsis genera una presencia de depresores miocárdicos, el corazón se contrae más lento, y además hace una disfunción mitocondrial, o sea, la mitocondria deja de funcionar. Por lo tanto, si logro llegar con oxígeno a la célula no sabe qué hacer con el oxígeno. Por lo tanto, en caso de shock séptico, no solamente voy a tener un corazón fallado, voy a tener una alteración de distribución, precisamente por bloqueo del oxígeno nítrico, alteración de la microcirculación, y además voy a tener alteración del consumo de oxígeno a través de la célula. También uno puede dividirlo en shock centrales y sépticos. Los centrales son aquellos que están en el transporte general, muy hipovolémico cardiogénico, y el séptico es precisamente microcirculación, captación de CO2 por la célula, y disminución de la fuerza contráctil del ventrículo. ¿Qué uno quiere hacer? Ojalá tratar de identificar las etapas primarias de decapitación de la presión, tratar de compensar y controlar los mecanismos de compensación para evitar un shock irreversible. Eso es lo que quiero hacer. El shock es una urgencia médica y hay que restaurar la perfusión como primera etapa y reconocer las etapas precoces.
y no se puede soltar la emergencia hasta que todas las condiciones y todos los signos de hipoperfusión estén resueltas. Muchas veces nosotros, uno de los grandes problemas del médico veterinario es que trabajamos muy solos. ¿Qué significa? Estamos trabajando, nosotros sacamos adelante a nuestros pacientes con mucho esfuerzo, pero muchas veces logramos sacarlo adelante y tenemos que ver al otro paciente y vender el saco de alimentos. Que son cosas que pasan. Yo les cuento de la experiencia que eso pasa. Sacaste una reanimación, trabajaste, no sé, 1 hora y media haciendo una reanimación, estáis sudado, pero como caballo de feria, y tienen que ir a vender un saco de alimentos. Te juro que te da una rabia maravillosa. Y eso sí pasa aquí. Por lo tanto, ojo, hay que controlar todos los efectos y todos los signos de hiperperfusión antes de soltar al paciente. Porque si no, el paciente que iba saliendo así como... Y mal, ¿no? Y te sentís culpable, te juro. Yo me sentí un montón de veces culpable. Ese típico paciente después de turno de 24 horas y con la última OTP funciona, ya doctor, te lo paso, estoy muerto, voy a dormir un rato, ni siquiera voy a llegar a la casa, me voy a dormir en el segundo piso, me voy a tirar en el sofá porque estoy muerto, y me dicen, no, 20 minutos después que te fuiste se murió. Estuve 24 horas batallando con las presiones y lo solté y uno dice, ¿y si me hubiese quedado yo? Habría sobrevivido y uno se comienza a constelar. Es horrible, no lo hagan, te lo juro. Si el paciente que se tenga que morir, se va a morir, pero no traten de no cuestionarse si haberse quedado no 24 horas, sino que 72 horas pega un paciente, es bueno, porque si no, la verdad, te enfermas. Sí, siendo súper honesto, es terrible. Porque en caso mío, yo para en septiembre, yo hacía turno 76. Entonces hacía 76 horas seguidas, que era horroroso, pero me acostumbré. Llegaba a mi casa, dormía 12 horas seguidas, después entraba otros 76 horas más, y así cubríamos el turno de 18. Pero sí, porque ahí todos los horas extras, feriados, sí, pues es verdad, pues uno también se pone goloso y dice, no, si hago turno, ¿y quién va a salir? Yo voy a salir, ya, yo te hago tu turno y vais juntando turno, y hacemos turnos así, unas cuncunas de turno. Entonces las 12 horas de aquí, las 12 horas de allá, más las 24 del otro, vais juntando. Pero no es justo para uno ni para el paciente. A veces es mejor tener un gallo con la mente más despejadita, bien descansadito, que un gallo cansado con 800 horas encima. Y es verdad, uno no rinde igual. Aunque uno siente que se la puede, te lo juro. No, yo me acuerdo de haber que comprar Red Bull como de pack de 6. Entonces, ¿qué son? No, JP ya. Cuando recién salió la Matrix. Y nada, pues, métele café, Red Bull. Y uno piensa que uno es Superman, te juro. Porque uno salva vidas, de verdad. Porque a veces uno es como súper indirecto. No, es que le di este tratamiento y potencialmente el paciente se habría muerto si hubiese seguido o no. Aquí el paciente que iba casi muerto, lo sacáis del sepulcro y lo sacáis y caminando afuera. Y te sentís súper, de verdad. Pero el problema es que te pasa la cuenta. Porque hace muchas horas de turno y la salud no te aguanta. Qué locura. Es verdad. Shock cardiogénico, lo que veo es disminución de gasto cardíaco con tranquilidad y arritmia. Tengo una microcirculación completamente sana. El paciente compensa con el aumento de extracción de oxígeno y si no logro compensar, entra hipoxia y el paciente puede fallecer. Lo mismo pasa en los pacientes que están hipovolémicos, que también hay una disminución de gasto cardíaco, pero no por problemas cardíacos, sino por transporte, puede ser anemia o hipovolemia importante, con una microcirculación sana, se compensa con aumento de transporte o extracción de oxígeno, y si yo no controlo, el paciente entra en un umbral crítico y entra en hipoxia y muerte. Yo tengo esos pacientes, pero si yo no puedo aumentar el transporte de oxígeno de forma importante, lo que tengo que hacer es disminuir el consumo. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Si tengo fiebre, bajar la fiebre. La fiebre consume ATP.
La agitación, el paciente está muy agitado, debo de controlar al paciente. Muchas veces he tenido que terminar anestesiando al paciente, bloqueando con bloqueadores neuromusculares, conectando al ventilador mecánico al paciente, para que el paciente deje de hacer ejercicio. Chiquillos, o sea, cuando tú no tienes cómo llevar más oxígeno, tienes que llevar al paciente a plancha, como uno dice, que es paciente en coma, farmacológico, conectado al ventilador mecánico o una máquina de anestesia, y que el paciente, yo le aporto oxígeno, yo le aporto todo lo que necesita, pero necesito que esta zona de consumo, bajarlo para que logre estabilizarse con transporte, para darle tiempo para la mejoría del transporte de oxígeno, ya sea aumentando el contenido arterial de oxígeno, con mascarilla, con ventilador mecánico o con transfusiones, y mejorando la fuerza contráctil del ventrículo. Esto siempre nos muestra que hay mucha sangre aquí, ¿o no? Sí, pero no es una... No, la verdad es que no. Estaba piola ahí. Para ser bien honesto, es un sangrado piola. Fíjense que, ¿por qué es sangrado piola? Porque tengo una tremenda máquina de aspiración. Y que yo sé que, como para cirugía, siempre hice solamente cirugía de emergencia y vascular. Y me acostumbré a dejar las máquinas de la bomba de aspiración a la vista. Otros colegas, sobre todo cirujanos, les gustan dejar las bombas de aspiración bien lejos por el sonido. Porque como les gusta poner música y les gusta cantar a los chiquillos, les gusta cantar. Y fíjense que esta acción es de 5 litros. Y más o menos aquí yo calculaba prácticamente 2 litros. Y que tenía al menos un 20% del hematocrito secuestrado en tu máquina. No, si no sangra poco. Sí, pues gotita a gotita de juntando. Efectivamente, cada vez que se sangraba un poquito, el paciente, no, listo, mantenía un campo quirúrgico impecable, bastante apropiado. Pero fíjate que el que se dio cuenta fue el paciente, el anestesista. Que el paciente aumentaba el flujo de oxígeno, aumentaba frecuencia respiratoria y no lograba mejorar saturación. Decía, estoy perdiendo sangre por algún lado, ¿por dónde? Efectivamente, por la máquina. Está abajo. Por lo tanto, cuidado con las pérdidas insensibles de flujo y de bulimia. Este paciente tenía secuestrado glóbulos rojos. Con lo caro que son los glóbulos rojos, además. Difícil de encontrar, que el donante, ya no existen bancos de sangre como antiguamente existía, que había unidades de sangre y uno compraba la unidad de sangre, y había tal bed blood, estaba Alcántara que uno iba a comprar y siempre había sangre. Ahora ya no están ellos, no están funcionando. Por lo tanto, entre que llegue el donante, que le hagáis los test para saber si es compatible y todo, te puede echar 1 hora. Por lo tanto, eso, si hubiese pasado por un sistema de aspiración estéril, tú lo podrías haber utilizado nuevamente. Con una autotransfusión, que es el mejor glóbulo rojo que le puedes dar a un paciente, es su propio glóbulo rojo. Por lo tanto, cuidado, no pierdan ni boten el recurso. Sobre todo el recursos que son tan preciados como este. Ventilador mecánico, la unidad. Para ir de hematocrito no le da, con el examen no le da idea. Defector. Pero la ley ahora es de 25 kilos, ¿sabes? ¿Ah? Sí. ¿No partió la mitad? De veras. Así que los medios diarios podemos cortar los pacientes por la mitad. ¿Sobre cuánto? 25 25. kilos máximo. 25 kilos. Un cocker pesado. Un basset pesado. No, hay un basset más de 25 kilos. En cada oreja 25 kilos. Fíjense que este paciente no está anestesiado, no está sedado, nada. ¿No? ¿Tranquilito? Sí. Pero no está tranquilito, está siendo inconsciente. ¿Por qué? Porque fíjense que él tiene una tremenda arritmia. Fíjense el ritmo que tiene. Tiene una arritmia importante y la fuerza contráctil piensa que era bastante buena. Con esa arritmia que tenía, fíjense que a veces hacía buena contracción y realmente con la arritmia mala. No lograba el paciente estar consciente. Por lo tanto, ¿qué hubiese sido
sin ser peyorativo, a cualquier otra clínica, que no, el paciente está decaído, está con estado de conciencia alterado, tiene una disminución del estado de conciencia, porque el paciente está decaído. Por si tomamos 3 antibióticos, una analgésico. El paciente tiene una arritmia grave. Un paciente que debiera ser activo, el paciente tiene pérdida de estado de conciencia, el paciente está decaído o está severamente decaído, tienen que analizar la razón por la cual este paciente está decaído por una hipoperfusión cerebral. Por tanto, eviten dar juicios acerca del estado de conciencia de un paciente sin tener la certeza que el paciente efectivamente, el paciente está decaído porque, no sé, vino con la otra dueña que no era la favorita, que puede ser también. Pero ese paciente es un paciente arrítmico clásico. ¿Qué hay que hacer? Cuando un shock cardiogénico se controla la causa, si hay arritmia, se controla la arritmia, si hay hipocontractilidad, se maneja la contractilidad y se hace esta cosa en Mozart que se llama optimización de Frank Starling. ¿Usted ubica la optimización de Frank Starling? ¿No? Se asegure que usted lo ha hecho 1.000.000 de veces y lo ha visto otro 1.000.000 de veces, que es simplemente meterle fluidoterapia al paciente. Porque la ley de Frank Starling lo que dice es lo siguiente: a mejor precarga, mejor contractilidad. Entre mejor llena un ventrículo, mejor eyecta ese ventrículo. Entre mejor llena un ventrículo, las fibras musculares se estiran mejor, por lo tanto la fuerza contráctil es mejor, por lo tanto la eyección es mejor. Aunque no haya tanto glóbulo. Aunque no sea tanto glóbulo rojo. Pero eso tiene un límite, ¿no? ¿Ah? Sí, eso tiene un límite. Tiene un límite. O sea, si Cuando la pasa precarga- la cardiometría dilatada. Claro. Exacto. Que es cuando se quiebra Frank Starling. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno busca? Cuando yo tengo ese paciente decaído y le pongo suelo fisiológico, es como que el paciente revive. No, fue suelo fisiológico. Que el suelo fisiológico mejoró el llenado ventricular. ¿Está bien? Llenó el ventrículo se llenó correctamente. Como se llenó correctamente, las fibras musculares se estiraron, por lo tanto la actina miocina se estiró, por lo tanto la fuerza contráctil es máxima, y por lo tanto la eyección se optimizó. Y eso es lo que hace cuando le pone un suelo fisiológico y le pone un suerito. Poniendo el suerito, está ahí haciendo optimización de Frank Starling, que es la optimización de precarga por contractilidad. Para que lo ponga así re bonito, no vamos a hacer una optimización de Frank Starling. O sea, era precioso. La señora debe decir que va a venir un alien, bueno, a poner las manos. No, una bolsa con agua con sal, una bajada de suero y una aguja. Cuando el paciente hipovolémico, más o menos lo mismo. Si el paciente tiene un cuadro gastroentérico, controlar el cuadro gastroentérico. Si el paciente está con vómito, controlar el vómito. Si el paciente está con hemorragia. Si lo que se perdió es volumen, se controla el volumen. Si es hematía, es glóbulo rojo, se controla el glóbulo rojo. Acuérdense, por debajo del 20 entra el criterio de transfusión. ¿Qué significa? Abajo de 20 comienza a buscar los perros grandes, amigos de usted, más o menos sanos. Ojalá bien grande para poder sacar al menos 2 unidades. Siempre hagan cross-match. ¿Saben hacer cross-match? Sí. Siempre hagan cross-match. Cross-match es agarrar si no tienes centrífuga, agarra el suero de tu donante y de tu receptor, lo deja que precipite, parte, lo pone agarra los glóbulos rojos de uno con el plasma del otro y el plasma de uno con el glóbulo rojo del otro. Cross-match. Cross-match es engarce cruzado. O sea, plasma con sangre con plasma. ¿Para qué? A ver si precipita. Si alguna se precipita, esa sangre no la puede ocupar. El mayor es glóbulo rojo del receptor, del donante, con el plasma del otro. Ese paciente, si hace eso cruzado, esa sangre no se puede ocupar jamás. Si es el plasma del receptor con el glóbulo rojo del donante, si el paciente es muy crítico, ocúpenlo. Pero de contrario no. ¿Por qué? Porque si el plasma del donante va a hacer una lisis eritrocitaria del receptor,
va a matar todos los glóbulos rojos que tenga dando vuelta. Vale, Por último, el receptor va a matar toda la sangre que va a llegar, pero no se va a romper a sí mismo. Por lo tanto, crossmatch ojalá siempre negativo. Si no es necesario negativo, a lo menos que te aguante para meter un poco más de hemoglobina al paciente, aunque no esté en glóbulo rojo. Haga algo de transporte de oxígeno. Recuérdense que los glóbulos rojos, aunque sea perfecto, una sangre DA11, que es el donante universal en perro, negativo a toxoplasma, todas las cosas que tienen que estar negativas, esa sangre, el 60% de esos glóbulos rojos sobreviven menos de 24 horas. A las 24 horas se murieron. Y tú tienes efectos transfusionales hasta 2 semanas. Y tú vas perdiendo, se van muriendo, y se van muriendo. Y hay un porcentaje muy, muy pequeño que logra hacer los 120 días, que es el tiempo total. Pero esa es la minoría. La verdad es que son como el 3% de la sangre que colocaste, efectivamente dura el ciclo completo. Pero la mayoría dura menos de 24 horas. Y eso no tiene que ver con la edad del glóbulo rojo, sino con los efectos del receptor. Receptor. Es la razón, sangre donante con sangre receptor y el sistema circulatorio del receptor. Porque acuérdense que es una sangre extraña, no es un trasplante, es un trasplante de tejido sanguíneo, pero es un trasplante. Por lo tanto, de hecho, uno podría inclusive, en algunos pacientes, a veces uno ocupa inmunosuprimir al paciente. Le metí un gramo, o sea, 1 miligramo kilo de Dexa, para que aguanten un poco más esos pacientes muy trombolíticos, glóbulos rojos eritrolíticos. A veces en esos pacientes donde no da tiempo para nada, le colocas inmunosupresor, puede ser ciclosporina A, puede ser tacrolimus, puede ser rapamycina, puede ser tacrolimus, ya te dije, algún corticoide, puede ser prednisona, dexametasona, y tú inmunosuprimes al paciente, para que te aguante un poco más, sobre todo en esos pacientes que son muy crónicos, que entran usualmente al cuidado intensivo. Anemia autoinmune son como viejos amigos, vienen hace tu tiempo a visitar una unidad. Agregados celulares, microtrombos, edema tisular, permeación vascular, activación de complemento, edema endotelial, tono adrenogénico, vasoconstricción y vasoplegia, que es un dolor de cabeza, además de hipotensión y efectos Chant, que por vasoconstricción y vasoplegia generan Chant, son todos los problemas de la microcirculación que tengo en estos pacientes. Es un gran problema. La vasoplegia, para que se hagan una idea, uno siempre espera que el diámetro de los vasos sanguíneos se vaya adaptando según la presión. Te falta presión, o sea, falta volumen, diámetro disminuye, te tomaste 4 chelas, el volumen aumentó, se va a dilata y así se va adaptando según el volumen. Si hay una vasoplegia, o sea, una reducción o la eliminación de la capacidad de compensar el diámetro de los vasos sanguíneos, el paciente es completamente dependiente del volumen. En los pacientes sépticos pasa eso. Cuando es un paciente vasopléjico, el paciente depende del volumen para tener presión. Y eso es uno de los grandes problemas del shock séptico. Si no controlo la microcirculación, llego a disoxia. Daño endotelial de un vaso sanguíneo limpio se transforma en estas cosas, y eso genera aumento del daño endotelial y genera hipercoagulabilidad y producción de trombos. Daño microcirculatorio, vasoplegia, hipovolemia, pérdida del tono vascular, caída de la tensión arterial y presión de perfusión, con presencia de microtrombos, agregados celulares y edema intersticial, genera síndrome de manguera ocluida o sin presión de agua, y que genera que no llegue sangre a los tejidos. Por lo tanto, es uno grande de los problemas de esto. Además de todo esto, el paciente tiene fiebre, puede tener aumento de la fuerza del ejercicio respiratorio, por lo tanto aparece una disoxia muy precoz.
más disoxia, más inflamación, genera intensidad del daño al paciente. ¿Cómo puedo mejorar la perfusión de un paciente séptico, un paciente desconchoqueado? Fácil. Si falta presión arterial, vasopresores. Si falta gasto cardíaco, inotrópico. Pero, ¿cuál es el problema de la microcirculación? Cuando un paciente hipovolémico o cardiogénico, simple. Restauro el gasto cardíaco, mejoro perfusión. Pero en un paciente séptico, tengo la microcirculación y la extracción de oxígeno alterada. Por lo tanto, aunque mejore el gasto cardíaco, aunque disminuye el consumo de oxígeno, el transporte microcirculatorio y la extracción de ese oxígeno disminuye. Por lo tanto, la indicación y todas las guías de, del protocolo sobreviviendo a la sepsis, que es protocolo aprobado por la OMS, es evita llegar a la sepsis. ¿Por qué? Porque si llegaste a un shock séptico de frentón, la posibilidad de que tú salgas de shock séptico es muy baja. Y la gran victoria de la campaña mundial sobreviviendo a la sepsis, que lo tiene Hilberg como gran guía de esta cosa, es evita que llegue el paciente, identifica temprano al séptico, invádelo temprano, contrólalo temprano, lleno el antibiótico antes de tiempo. ¿Por qué? Porque evita que llegue, porque cuando va a llegar, la tasa de mortalidad es sobre el 90%. Por tanto, ejemplo, en el caso de la clínica Indisa, que tiene un score, un CHOP index muy alto, significa que logran salvar muchos pacientes sépticos, es porque ellos logran identificarlo al principio y lo llevan al cuidado intensivo. Cuando identifica que es un paciente susceptible de entrar a CHOP séptico, lo invaden y lo tratan, o sea, lo atacan con fuego artificial. Profesor, ¿y cómo identifico yo un paciente séptico entrando a la clínica? ¿No se puede? Ahí vamos a ver. Camison. Bueno, siempre reanimar de forma precoz. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver la próxima semana con cardio más de frontón. Cardio. Importante siempre hacer reanimación hasta que todos los signos de hiperfusión estén recuperados. Shock séptico. El shock séptico, primera cosa que hay que aclarar, la mortalidad en humanos va entre el 40 y el 60%. Dentro de los problemas que tenemos en medicina veterinaria es el uso indiscriminado de antibióticos, le damos antibiótico a todo. Y si no necesita antibiótico también se lo damos. Desarrollo de microorganismos resistentes, uno puede ser un perfecto estúpido diciendo, no, es que entre más tiempo pasa un sistema, siempre va a haber más resistencia y cosas así que son muy de la academia políticamente correctas. La realidad es lo siguiente: los culpables de hacer multiresistencia son los propios médicos. Si no hiciésemos uso indiscriminado y un uso no racional de antibióticos, no tienen por qué adaptarse y adquirir resistencia en forma tan rápida los microorganismos. Partiendo desde la higiene de nuestros pabellones y de nuestras unidades. Falta de protocolo intrahospitalario y prevención de enfermedades nosocomiales. Creo que jamás he visto en una clínica veterinaria, en ninguna, un protocolo o una unidad de enfermedades nosocomiales que hagan análisis de si hay bacterias en el suelo, si hay infecciones en los caniles, que analicen las barritas de los caniles, si están desinfectadas, si hay un paciente infeccioso, cerrar ese canil durante 30 días, dejarlo inatumizado, cerrar el canil y no ocupar ese canil. Lo que uno hace es lo limpia, echa amonio cuaternario por otro lado, lo intoxica, y entre más tóxico sea el amonio cuaternario mejor parece. Entre más la extrema irritación respiratoria te genera, mejor. Cosa que no es verdad. Y al día siguiente lo estás ocupando, ¿no? Cuando un pabellón humano termina un pabellón, una vez a la semana ese pabellón se cierra, se abre todos los espacios, se abre esto, se levanta, no son con fragua claramente el pabellón, pero si tú ves, tendría que levantar, limpiar el fragua
se limpia todo desde el techo, se desensambla el techo, se lava todas las placas, de techo a piso, todo. En veterinaria jamás en mi vida he visto desensamblar un techo de un pabellón, jamás. ¿Qué significa? Que las bacterias que tenía el perro Pedrito, que le está dando amoxicilina, lo va a capturar el perro Juanito, que es el siguiente, que ya tienes una bacteria resistente a amoxicilina, y como eres más creativo, le pusiste una cefalosporina, y ahora es resistente a amoxicilina y a cefalosporina, y va generando multiresistencia dentro de tu unidad. Por lo tanto, decir, no, es que yo tengo una bacteria súper fuerte, hermano. No, tú la criaste con mucho amor y cariño, con los antibióticos que le diste a los pacientes. Por lo tanto, muchas veces hay que ser súper juiciosos. En las unidades nosotros tenemos la gracia que nosotros no utilizamos de forma importante sábanas, como en el caso del humano, que tienen sábana, toalla, donde son estructuras donde pudiesen quedarse bacterias. Nosotros la verdad es que tenemos algunas mantitas que ojalá lo que uno debería hacer es esto. Y de hecho en Estados Unidos todavía se ocupa, gracias a Dios, que son unas mantitas que son cortitas, que son desechables. Y tú lo agarras y buenas noches, chao. ¿En Chile quedaría? Ah, no, bueno, lávalo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todavía estamos tratando de hacer buena medicina. Voy a discrepar. Creo que no es a bajo costo. Todavía no nos creemos médicos. Yo creo que no es una cosa de bajo costo, porque, por ejemplo, yo he peleado siempre por el maldito traqueotubo, que tienen magíster limpiado de traqueotubo. Los traqueotubos cuestan nada, te juro, no cuestan nada. Cuestan 350 pesos. Y sale más barato comprarse una Coca-Cola. Y en vez de evitar el riesgo de infectar a un paciente y ocupar traqueotubos nuevos, donde no hay tener problemas que está picado, tiene roto el CAF, oye, compra nuevo. No, es que estamos abatando costos. Estás abatando una Coca-Cola. Estás abatando estupideces. Mejor abatar en otras cosas, que sean trascendentes. Pero no abatar en si te has tomado una Coca-Cola o no. Y por último, ese costo se lo traspasa al cliente. Yo creo que es un poco de paradigma de todavía sentimos que somos más veterinarios que médicos. Cuando hagamos el paso de sentirnos más médicos que veterinarios, el concepto va a ser diferente. Y es un problema social del medio veterinario. Siempre estamos tratando de ahorrar en la chaucha. Sí, y a veces es un problema. Y el problema se da en estas cuestiones. ¿Cuánto cuesta cerrar un día a la semana? El domingo. Desarrolláis el techo, limpiáis bien, soltáis todo. Si un canil lo ocupa un paciente parvovírico, marcar decirle aquí en 15 días no ocupar, hacer lavado frecuente con amonio cuaternario, limpiar la reja. Yo jamás he visto limpiar una reja, nunca. A no ser que tenga vómitos colgando, ¿cachai? Pero si no, yo nunca he visto haciendo un lavado de canil donde limpia la reja. Jamás. Y fíjate que los perros lamen, muerden, tienen mucho contacto con la reja. Nunca, jamás. Pero son cosas que espero que las nuevas generaciones como usted digan, ¿sabes qué? No hablemos de esto. O cuando usted entrena a sus propios equipos, ¿sí? Oye, cuando tú limpias un canil, se limpia con la reja, es parte del canil. No solamente es donde está en la orina del paciente, también es parte. Algunos conceptos hay que dar una aclaración. Este concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estamos en un periodo muy hermoso donde este término va a fallecer, porque ya en humanos no se ocupa de la subida atrás. El nuevo consenso mundial de la sepsis 3
que se hizo en Bruselas hace un mes y medio atrás, un poquito más, 2 meses atrás, borró, o sea, se dejó de usar ese término de respuesta inflamatoria sistémica por varias razones que vamos a explicar enseguida. Y en veterinaria todavía el próximo consenso es el próximo WASABA. ¿Ustedes saben lo que es un WASABA? No. WASABA es la Federación Mundial de Asociaciones de Medicina Pequeña Animal en el mundo. O sea, el Colegio Médico Veterinario, en su unidad que antiguamente existía, que se llamaba MEVEPA, que era de médicos especialistas en pequeños animales, el grande de esto, a nivel mundial, es WASABA, que coordina todos los que trabajamos en medicina menor en el mundo. Y es que genera las guías clínicas para todo el mundo de manejo en pequeños animales de todas las especialidades, cardiología, endocrinología, cirugía, todo viene de WASABA abajo. Y WASABA se reúne el próximo año. Y esperamos que el próximo año estas actualizaciones de medicina humana sean adoptadas o modificadas por WASABA. No lo sabemos, nosotros pensamos que sí, pero no lo sabemos. El próximo año, como en esta fecha, vamos a ver. WASABA se juntan cada 4 años. Creo que es en Bangladesh, creo que es el próximo año. SIRS tiene que cumplir al menos 2 de estas condiciones: temperatura sobre 49, bajo 37. Cualquiera de nuestros perros puede tener sobre 47, o sea, sobre 37 o sobre 49 perfectamente. 49. ¿Cómo? Perdón, Sobre 49 ya está cocido. hirvió ya. No, es 39 y bajo 37. Muchos de nuestros perros llegan en esas condiciones. Frecuencia cardíaca en perros sobre 160, sí, hay un montón de perros, sobre todo perros chicos, que llegan sobre 160. Gatos sobre 220, sí, un gato con fiebre llega a 250 muertos a risa. Frecuencia respiratoria sobre 28. Un paciente disneico tiene frecuencia de 60, 70, muertos a risa. Por tanto, tampoco. Y respecto de blanco, esto sí es más decidor, sobre 12.000 blancos. Esta es la razón de por qué ya no se ocupa más en humanos el SIRS, porque demasiadas causas pueden generar un paciente de SIRS sin tener un cuadro inflamatorio. Un paciente, una señora asustada, así después del terremoto, taquicardia fuerte, taquipnea fuerte, no, SIRS está inflamado, no, usted vieja está asustada. La señora, la veterana. ¿Cachai? Entonces, había muchos pacientes que sí, era súper útil para un paciente que está séptico inicial, y significa que puede ser un paciente séptico inicial porque está taquipnéico, taquicárdico, el paciente está iniciando una vasodilatación, maravilloso. Pero el problema es que hay tantas aferencias de patología que no son de sepsis, sino que son coyunturales, ambientales, que se ensucian mucho el resultado. Y esa es la razón de por qué se va a dejar de ocupar. En humanos, en veterinaria no lo sabemos, lo más probable es que también va a haber actualización. Pero eso es lo que se está ocupando actualmente. Hasta el día de hoy se ocupa. Hasta el próximo año, normalmente se demoran como 2 o 3 años en ir cambiando todas las guías. Pero lo que sabemos es que hace un mes y medio se cambió en Bruselas en humanos. Significa que el próximo año en las guías nuevas de MinSal ya no va a haber SIRS, sino que va a estar cuadro inflamatorio séptico inicial. Sepsis, para que no lo ocupen mal por favor, sepsis es un cuadro inflamatorio con una infección demostrada. Eso. Sepsis severa es cuando hay una disfunción de al menos un órgano, usualmente el pulmón en gato o el hígado en perro. Hipotensión inducida por sepsis es aquellos pacientes que tienen hipotensión con presión sistólica bajo 90 mm de mercurio, en ausencia de otra causa no infecciosa, o sea, no hay hemorragia ni hipovolemia, no está deshidratado tampoco. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de, no, tengo un paciente con shock séptico, el shock séptico tiene una definición súper precisa.
es un paciente con hipotensión inducida por sepsis a pesar de maniobra de aporte de fluido. O sea, ¿qué es un paciente shock séptico? Es un paciente séptico con hipotensión, que además que si le puse fluido para subir la presión al paciente, no sube la presión. Ese es un paciente con shock séptico. Muchas veces de clínica me dicen, doctor, tengo un paciente con shock séptico tiene una definición súper clara. Si me dicen un paciente shock séptico, es un paciente que tiene mortalidad de sobre el 80% en veterinaria. Por lo tanto, ese paciente no hay que caminar, correr. Y significa movilizar recursos para un paciente de alto riesgo. Un paciente que tenga una bacteria en la sangre y un paciente que está acá arriba. Un paciente subséptico es un paciente que está a un paso de la disfunción multiorgánica. Por lo tanto, hay que objetivizar. Un paciente séptico, hipotenso, que no responde a fluido, es un paciente subséptico. De lo contrario, no es subséptico. Puede ser una hipotensión inducida por sepsis, o una sepsis severa, o una sepsis. Y disfunción multiorgánica es cuando hay deterioro de más de 2 órganos simultáneos. Y ahí cuando caen 2, el tercero está a la vuelta de la esquina y el cuarto está un poquito más allá y el paciente fallece rápidamente. Sepsis es una unión entre un cuadro inflamatorio o con un cuadro inflamatorio y un cuadro séptico simultáneo. Desde el punto de vista patológico, tengo 3 etapas, donde tengo primero la bacteria entró a un punto, tengo un cuadro inflamatorio local, esto se extendió y ya tengo una clínica con células blancas aumentando, y luego ya tengo alteración del funcionamiento de órganos porque ya se extendió y el cuadro ya se transformó en la sepsis. Un cuadro local, una reacción inflamatoria y después un cuadro sistémico. Esas son las 3 etapas del shock séptico. Importante, siempre el shock séptico, clínicamente el diagnóstico se basa en un cuadro de sepsis que cursa con hipotensión, resistente a fluido y signos de mala perfusión, como acidosis láctica o lipúrico, el paciente orina poco, y estado de conciencia alterado. Entonces hay muchos pacientes que cursan con shock séptico y pasan colado con un paciente que está decaído. Por lo tanto, ojo. Muchas veces depende de la precarga, poscarga y contractilidad, los signos clínicos, y aquí está este paciente y este paciente. Este paciente es el paciente que normalmente te va a llegar a ti, que es el paciente de shock séptico no reanimado, el paciente que todavía no le aporta fluido, no aporta fluidoterapia al paciente, donde tengo una precarga disminuida porque puede tener una diarrea, puede tener algún cuadro de pérdida de volumen, hay pérdida del líquido extravascular, o sea el paciente además tiene edema, tengo una contractilidad disminuida, el paciente tiene un corazón muy fome. ¿Por qué? Porque si no tengo precarga, no tengo contractilidad, y con una resistencia vascular periférica muy fuerte, el paciente blanco como papel. Entonces dice, no, este paciente hipovolémico clásico, le falta un poco de fluido y estamos listos. El problema es que si le meten fluido a ese paciente, se transforma en este. La precarga la normalizaste con volumen, pero el débito sistólico aumentó, el fuerza contractil con su